de pie conmigo. Vaya al libro de Mateo, capítulo 24. I'm going to invite you to please stand with me and go with me to the book of Matthew, chapter 24. We're going to be covering today verses 45 to 51. We're also going to be reading verse 44, but we're going to wait for that one a little bit after. We're going to begin at 45. Vamos a comenzar con el versículo 45. Esta es los últimos versículos de este capítulo, pero el discurso continúa en el capítulo 25. These are the last verses of this chapter, but his discourse continues in chapter 25. Are you there with me? ¿Está ahí conmigo? Escuche lo que la palabra de Dios dice. Listen to the word of God. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien, cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi Señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no le espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y crujir de dientes. Listen to the word of the Lord. Who then is the faithful and sensible slave whom his master put in charge of his household slaves to give them their food at their proper time? Blessed is that slave whom his master finds so doing when he comes. Truly I say to you that he will put him in charge of all his possessions. But if that evil slave says in his heart, my master is not coming for a long time, and he begins to beat his fellow slaves, and he eats and drinks with those habitually drunk, then the master of that slave will come on that day he does not expect, and at an hour that he does not know, and he will cut him in two and assign him a place with the hypocrites. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. Let us pray. Vamos a orar. Padre, en este momento te damos gracias por tu palabra bendita. Lord, at this moment we thank you for your blessed word. As always, we come to you humbly, expecting to hear your voice, hear your correction, hear your instruction. Como siempre venimos, Señor, con la expectativa de que tú nos hables, de escuchar tu voz, de que tú nos instruyas, de que tú nos corrijas, Padre, que tú nos moldees. Señor, anticipadamente queremos humillarnos delante de ella. Lord, with anticipation, we want to humble before it. Being ready, Lord, to hear what you have to say. Estando listo, Señor, para escuchar lo que tú tienes que decir. Lord, we do not want to diminish the seriousness of your warning here to your disciples. Dios, no queremos disminuir la gran advertencia que tú haces aquí para tus discípulos, Señor. Queremos tomarlo como algo personal para nosotros. We want to take it as something personal for us because it is for us, porque es para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender y a percibir lo que tú quieres comunicar. Help us, Lord, to help us perceive and understand what you are communicating to us through your word. We ask this humbly in the name of your Son, Jesus Christ. Pedimos esto humildemente en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y la iglesia de Cristo dice, yo le voy a invitar a que mantenga su Biblia abierta. I'm going to invite you to please keep your Bible open. At first, I want to begin, as always, talking about the context of the text that we are reading. Como siempre, quiero comenzar hablando del contexto de lo que hemos estado leyendo. The context of this text, by those who have been here with us the last couple of weeks, should be clear now. El contexto de este texto, para aquellos que han estado con nosotros las últimas semanas, los últimos meses, debe de estar claro para este momento. In Matthew 24, Jesus makes a prediction about the destruction of the temple in Jerusalem. En el libro de Mateo 24, Jesús hace una predicción de la destrucción del templo y de Jerusalén. The disciples, upon hearing that prediction, asked Jesus 3 questions. Los discípulos, al escuchar esa predicción tan grave del Señor Jesús,
le hacen tres preguntas. Those questions you will find in verse 3. Esa pregunta usted la encontrará en el versículo 3 del mismo capítulo. When will these things happen? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? Las preguntas son las siguientes. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Jesus spends the rest of the chapter providing the answers they needed to be prepared for that return. Jesús pasa el resto del capítulo dándole respuestas a sus preguntas, las respuestas que ellos necesitaban, no simplemente para revelar lo que iba a suceder, sino para que ellos estuviesen preparados mientras ellos esperaban el regreso de su venida nuevamente. He didn't only give them answers to the questions, he gave them information that they needed so that they could be prepared so by the time of his return. In his answers, he stressed one point consistently through the chapter. En la respuesta a sus preguntas, Jesús presenta un punto consistente a través de todo el capítulo. That is found in verse 44. Eso se encuentra en el versículo 44 del mismo capítulo, donde dice, por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. This is what Jesus consistently said through the chapters. For this reason, you must be ready as well. For the Son of Man is coming at an hour when you do not think he will. I think the warning is clear, and I think sometimes we forget it. Creo que la advertencia es clara y muchas veces la descuidamos. Cristo va a regresar. Christ will return. And we have no idea when. Y no tenemos la menor idea de cuándo. And he clearly says it will happen when you least expect it. Y también dice que va a suceder cuando menos lo espera. Como una advertencia de que no podemos descuidarnos en ningún momento. As a warning that we cannot slack at any moment. We cannot be caught unprepared. No podemos ser encontrados sin estar preparados. And in this context, we must ask ourselves the question, what does being ready look like? Y en este contexto tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo se ve? ¿Cómo nosotros podemos estar preparados? ¿Qué significa eso? Being ready does not mean predicting the time of Christ's return, but living in a constant state of spiritual preparedness. Estar listo para la venida de Cristo no significa que vamos a predecir el tiempo o el momento de su regreso, sino que vivimos constantemente en un estado de preparación espiritual. The context of Matthew 24 emphasizes on expectedness. So readiness is about how one lives
not what one knows. El contexto de Mateo 24 enfatiza de que es algo imprevisto, algo que no podemos predecir. Por lo tanto, estar listo indica la manera en que nosotros vivimos y no lo que conocemos. Si viene mañana, esta noche o en 50 años, no importa. If he comes tonight, tomorrow, or in 50 years, it doesn't matter. We have to be ready now, tomorrow, and in 50 years. Tenemos que estar listos hoy, esta noche y en 50 años también. Ready at all times. Here's how we're supposed to be ready for Christ's return. Escuche cómo nosotros debemos estar listos para el regreso de Cristo. We have to have a right relationship with God. Tenemos que tener una relación correcta con Cristo. Readiness begins with faith and reconciliation with God. Estar listo comienza con fe y reconciliación con Dios. Jesus is speaking to his disciples, warning that mere association with him is not enough. Escuche, Cristo está hablando a sus discípulos, advirtiendo que la mera asociación con él no es suficiente. Being ready means living in repentance and faith. Estar listo significa que vivimos en constante arrepentimiento y fe. Walking in obedience, not hypocrisy. Caminando en obediencia y no hipocresía. No podemos pretender ser cristianos. We cannot pretend to be Christians. Because you're only deceiving yourself, porque solamente nos estamos engañando a nosotros mismos. I'm going to challenge all of you, and I challenge myself. Examine your life and be sure that you are a believer. Yo le voy a retar a todos y me voy a retar a mí mismo. Haga el ejercicio de examinarse de que es un creyente. Because someday it might be too late. Porque algún día va a ser demasiado tarde. The second way that we can be ready for the return of Christ, la segunda manera que podemos estar listos para la venida del Señor Jesucristo, is faithful obedience in daily life. Es una obediencia fiel en nuestro diario vivir. Muchas veces nosotros nos damos el permiso de pecar porque todavía hay tiempo. Sometimes we give ourselves permission to sin because we still have time. After all, they've been saying that Jesus is going to be returning for the last 2,000 years. Después de todo, llevan diciendo que Cristo va a venir hace 2,000 años. You remember what Jesus said about that, as in the days of Noah, como en los días de Noé. The faithful and wise servants is the one who carries out his duties. The wicked servant becomes careless because he assumes delay. El siervo malvado se descuida porque piensa que el Señor se va a tardar en venir. Readiness means faithfulness in ordinary responsibilities, even when no one seems to be watching. Escuche, estar listo significa que somos fieles aún en las responsabilidades ordinarias. En lo poco fuiste fiel. In the little you were faithful. Como le estaba diciendo, nos damos permiso para pecar. It's not that big of a deal.
It's just a small thing. We give ourselves permission to sin. We tell ourselves it's not that big of a deal. It's something small. Es algo pequeño. Es significante. It means that we are moral and spiritually alert. Significa que vivimos, que somos moralmente, que somos morales y vivimos espiritualmente alerta. We guard against complacency. Nos cuidamos de la complacencia. Do you know that how dangerous that is for the believer? ¿Usted no se imagina lo peligroso que es la complacencia para el creyente? Porque es ahí donde descuidamos las disciplinas espirituales. It is there where we dismiss, where we disregard spiritual disciplines. Solo un día. Es solo un momento. Hoy no. It's just a moment. It's just one instance. Not today. It's not that big of a deal. I'll do it again tomorrow. I'll pick it up again tomorrow. Lo vuelvo a hacer mañana, pero hoy no. It means resisting sin and worldliness. Significa resistir el pecado y resistir al mundo. Es increíble. Creo que de esto somos todos culpables. How enticing the world is. La manera que el mundo nos atrae. Lo fácil que es abrirle la puerta al pecado. How easy it is to open the door to sin. It means remaining sensitive to God's will. Significa que para estar listo tenemos que ser sensitivos a la voluntad de Dios. Si algo no es bueno, no lo quiero. If something is not good, I do not want it. I don't want to entertain it. No lo quiero entretener. It means to live ready with an eternal perspective. Significa que estar listo significa que vivimos con una perspectiva eterna. Poned la mira en las cosas de arriba donde está quien. Put your sight on the things above, where Christ is. It means stewarding time, gifts, and resources wisely. Significa que somos buenos mayordomos con nuestro tiempo, con nuestros dones y con nuestros recursos. Y los utilizamos sabiamente. It means to prioritize eternal values over temporary comfort or security. Significa que damos prioridad a los valores eternos sobre las cosas, sobre la comodidad temporera o la seguridad. Being ready means persevering until the end. Estar listo significa que perseveramos hasta el fin. No podemos ser cristianos hoy y estar seguros de nosotros mismos hoy. Cuando las cosas se ponen difíciles mañana, esto no es para mí. We cannot be the type of Christian that when things are great, yes, I'm a believer today, but when things get hard, we quickly say, this is not for me, this is too hard. Lo hemos dicho muchas veces, tenemos que ser como Job. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. We have to be like Job, where he said, the Lord took, the Lord gave, and the Lord took away. Blessed be the name of the Lord. Tenemos que ser como David, que decía, bendeciré al Señor en todo. I will bless the Lord at all times. In good times and in bad times, we persevere. En los tiempos buenos y en los tiempos malos, estamos listos. Listen, being ready is not a momentary condition, but a consistent way of life. Estar listo no es una condición momentaria por el momento, sino una vida o un estilo de vida que es consistente.
Estoy listo hoy, estaré listo mañana y en 50 años también. I am ready today, I will be ready tomorrow, and I will be ready in 50 years. It means continuing in faithfulness even when Christ's return is delayed or seems delayed. Significa que continuamos siendo fieles a Dios aun cuando el aparente regreso de nuestro Señor Jesucristo se tarda. And in light of that need, a la luz de esa necesidad de estar listos en todo tiempo, hasta el día que el Señor regrese, Jesús se mueve a dar una ilustración de cómo se ve el estar listo. In light of the need for that readiness at all times until the day of his return, Jesus moves to give an illustration of what that readiness looks like. And this illustration is about a faithful and a wicked servant. Y esta ilustración tiene que ver con un esclavo, un siervo fiel, prudente y un siervo malvado. Jesus begins with a question, and this question is so deep. Jesús comienza la ilustración con una pregunta. Listen to Jesus' question. Escuche la pregunta de Cristo en el versículo 45. Solamente el principio. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente? Listen to Jesus' question. Who then is the faithful and sensible slave? The question is simple, but very profound in its meaning and intent. La pregunta es simple, pero bien profunda en su significado y intención. Jesus asking who then is meant to provoke something in his disciples. Al Jesús hacer la pregunta, ¿quién es? Tiene la intención de provocar algo en los discípulos. With the question, though simple, he is inviting firsthand to self-examine to see if you and I are indeed a faithful and sensible slave. Con la pregunta, aunque simple, Jesús está invitando a sus discípulos, está invitándote a ti y me está invitando a mí a que nos examinemos para ver si verdaderamente somos el tipo de siervo fiel y sensible. By simply asking the question this way, Jesus is making the disciples do a couple of things. Al hacer la pregunta así de simple, Jesús está invitando a los discípulos a hacer varias cosas. First, is to turn that teaching into a personal evaluation. Primero, con la pregunta, Jesús está tomando la enseñanza y la está volviendo para que ellos se hagan una evaluación personal, para que ellos se examinen. So that they would examine themselves. Jesus has just said that he will return unexpectedly. Cristo les acaba de decir que él iba a regresar en un momento en que ellos no lo esperaban. Instead of giving them a checklist, do this, do this, do this, he asked a question that presses each disciple to ask. Which servant am I? En lugar de darle una lista de cosas que ellos tienen que hacer, Jesús le hace una pregunta para que ellos mismos se hagan la pregunta: ¿qué tipo de siervo soy yo? The question moves the issue from simply theology to identity. La pregunta mueve esta situación, esta enseñanza, más allá de algo teológico a algo personal. From knowing about the return
to living in light of it. Los mueve de el entendimiento o el conocimiento de su venida a vivir a la luz de su venida. Which kind of servant am I? ¿Qué tipo de siervo soy yo? The faithful and sensible kind? ¿Soy el siervo sabio y prudente? Or the evil kind? ¿O el siervo malvado? We all must ask ourselves the very same question. Todos nosotros tenemos que hacernos la misma pregunta. ¿Qué tipo de siervo soy? What type of servant am I? The second thing he does with the question, lo segundo que él hace con la pregunta es to distinguish true disciples from mere association. Él está ahora con esa pregunta distinguiendo los verdaderos discípulos de aquellos que simplemente se asociaban con él. Usted sabe que hay gente que están aproximados a Cristo, pero no son de Cristo. Did you know that there are people that are in proximity to Christ, but they don't belong to Christ? Mateo 7 lo hace bien claro, ¿verdad? Matthew 7 makes that very clear. Señor, Señor, en tu nombre. Lord, Lord, in your name. And Jesus tells them, depart from me, I never knew you. Y Jesús les dice a esos siervos malvados, apartados de mí, que no los conozco. In Jesus' day, listen, in Jesus' day, many belonged to the household, but did not serve faithfully. En los días de Jesús, muchos de ellos pertenecían supuestamente a los discípulos de Cristo, pero no les servían fielmente. By asking the question, Jesus implies that not every servant is faithful. Al preguntar la pregunta, Cristo está implicando que no todo siervo es fiel. No todo el que se llama siervo. Y no todo el que se llama siervo es prudente o sabio. And not every servant is wise. And not everyone in the household will be approved. Y no todos los que están en la proximidad de Cristo van a ser aprobados. This is an anticipation of verse 51 where it talks about hypocrisy. Esto es una anticipación de la advertencia que Jesús hace en el versículo 51. The question exposes the difference between external position and internal faithfulness. La pregunta expone la diferencia entre la posición externa y la fidelidad interna. Hay personas que parecen cristianos. There are people who pretend and appear to be Christians but are not. I guess the saying is not true. If it quacks like a duck and walks like a duck. Si camina como un pato y se mueve como un pato. I guess that's not true. Creo que no es verdad. The question implies that not everyone who says they are his servants are the right kind of servants. La pregunta implica que no todo el que dice ser su siervo es el verdadero tipo de siervo. Jesus is making a separation between who is and who isn't his true servant. Cristo está haciendo una separación entre quién es y quién no es su siervo. 3. Número 3, la pregunta, the question, emphasizes character over status. Esta pregunta enfatiza el carácter sobre el estatus de la persona. Listen, he is not asking for the most talented servant. Cristo no está preguntando o buscando el siervo más talentoso. He is looking for a faithful and wise servant. Cristo está buscando por un siervo que es fiel y que es prudente, sabio.
Anything else doesn't make the cut. Cualquier otro tipo de cosa no da la talla. Mire, talento es importante, but character is more important. Gifts, they're important. Talentos son importantes, pero el carácter vale mucho más. Character is more important. Jesus does not ask, who is the most gifted? Cristo no pregunta quién es el más talentoso. He does not ask who has the highest rank. No pregunta quién tiene el rango más alto. He asks who is faithful, sensible. Él pregunta quién es fiel, quién es sensible. Spiritually, this shows that what qualifies a servant is faithfulness. Espiritualmente, esto manifiesta que lo que cualifica a un buen siervo es alguien que es fiel. Someone who is reliable, loyal, obedient. Alguien que es dependible, que es leal, que es obediente. Someone who is wise, alguien que tiene sabiduría. Discernments that lives rightly in view of the master's return. Esto es el discernimiento que dirige a la persona a vivir de una manera justa y agradable a Dios a la luz del regreso del maestro. The question is to highlight how rare true faithfulness is. La pregunta también resalta la realidad de lo raro que es la verdadera fe o la verdadera fidelidad. This is terrifying. Y eso da terror. There may be many that call themselves his servants, but who is really faithful and wise? Puede que haya muchos que se llamen sus siervos, pero ¿cuántos de ellos son verdaderamente fieles y sabios? The form of the question implies that such a servant is not automatic or common. La forma en que hace la pregunta implica que este tipo de siervo no es algo automático o común. It is a searching question, not a rhetorical compliment. Es una pregunta que está buscando, no simplemente un complemento retórico. En otras palabras, Dios está buscando siervos fieles y prudentes. In other words, Jesus is looking for servants who are faithful and wise. Quietly ask, will anyone be found doing this? La pregunta calladamente implica, ¿habrá alguien que verdaderamente se encuentre haciendo así? This heightens the seriousness of the common judgment. Esto simplemente hace más énfasis a la seriedad del juicio que ha de venir. One more. Una más. The question is asked to teach that readiness is proven over time. La pregunta es hecha para enseñarnos que estar listo se prueba a través del tiempo. Esto es la perseverancia. That is perseverance. La fe perdura. Faith endures. La verdadera fe
aunque sea probada por el fuego, se purifica y es más valiosa que el oro. True faith, though it may go through the fire, purifies itself and becomes more valuable than gold. The faithful and wise servant is identified not by intention, but by what he is found doing when the master returns. El siervo verdadero y fiel, prudente y fiel, se identifica no simplemente por la intención. Era mi intención hacerlo bien. It was my intention to do it right. Sino por lo que se encuentra haciendo cuando el maestro regrese. Jesus shows that faithfulness is demonstrated before the return. Approval comes after the return. Cristo manifiesta y enseña que la fidelidad es demostrada antes de la venida de Cristo. Yo no sé si usted está esperando la venida de Cristo para que todo se arregle. Arréglelo ahora. I don't know if you're just waiting for the Lord's return to fix everything that is wrong in your life. Make an effort to fix it now. Jesus' questions reflects a biblical pattern where God asks questions to reveal the human heart. La pregunta de Jesús refleja el patrón bíblico donde Dios hace preguntas para revelar el corazón humano. So the question is not, does such a servant exist? Así que la pregunta no es, ¿existirá esta clase de siervo? But rather, si no, will you and I be that kind of servant? La pregunta es entonces, ¿seremos tú o yo este tipo de siervo? So Jesus asked, who then is the faithful and serviceable slave to compel his disciples to examine their hearts, to expose the difference between outward belonging and inward obedience, and stress that readiness for his return is proven by consistent, wise faithfulness, not by claim or position. Así que Jesús hace la pregunta, ¿quién es el siervo fiel y sensible, prudente, para mover a los discípulos a que se examinen sus corazones, para exponer la diferencia entre lo que aparentamos exteriormente con la obediencia en el interior? Y para enfatizar que estar listos se manifiesta de una manera consistente, esperando su regreso, siendo sabios y siendo fieles, no simplemente declaraciones o por posiciones. Listen to what Jesus does next. And this is equally important. Let me tell you, I couldn't get out of just this verse. Se me hizo bien difícil simplemente salir de este versículo. Versículo 45. Mire lo que Jesús hace con la pregunta nuevamente, en la segunda parte del versículo 45. Look what Jesus does with the rest of the verse. A quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo. Listen to the question, the rest of the question. Who is the wise, right? Who then is the faithful and reliable or sensible slave, whom his master put in charge of his household slaves to give them their food at their proper time? Yeesh. This is very important and sometimes overlooked point of Jesus' question that sometimes gets ignored. Esto es bien importante y un punto que muchas veces
pasa ignorado de lo que Jesús está haciendo aquí. This is another one of those points that strikes fears into you when you consider what Jesus is asking of his disciples. Esto es uno de esos puntos que nuevamente lo que causa es terror al considerar lo que Jesús está pidiéndole a sus discípulos. Listen, Jesus entrusted his disciples with authority and responsibility. Jesús confió en sus discípulos dejándole autoridad y responsabilidad. The servant is put in charge of the household. Whose household? Este tipo de siervo, los siervos de Cristo, fueron dejados a cargo de su casa. ¿La casa de quién? The Lord's house. His, not ours. Listen, authority is stewardship, not ownership. El tener autoridad tiene que ver con mayordomía, no con ser dueños de nada. The authority that Jesus granted them to be over the house was to manage his resources, and was not for them to use it over his household, but to take care of it, to make sure everyone was fed. La autoridad que Jesús le permite a sus discípulos fue para manejar los recursos de Cristo y no simplemente para que los usaran a sí mismos o para que tomaran autoridad sobre su casa, sino para que la cuidaran y para que se aseguraran de que todos estuviesen alimentados. Listen, leadership and authority is given for the benefit of others and not yourself. La autoridad y el liderazgo es dado para el beneficio de otros y no nuestro propio beneficio. Understand this. If you or I call ourselves wise and faithful servants, then we are expected to use the resources that he has given us for the benefit of those that are his. Entienda esto. Si a ti o a mí, si tú y yo nos llamamos prudentes y fieles siervos, entonces estamos llamados, hay una expectativa sobre nosotros de usar los recursos que Él nos ha dado para el beneficio de aquellos que son suyos. Listen, the point is clear. El punto es claro. Only those who continue and persevere in doing this can be considered wise and faithful. Entienda esto. Solo aquellos que continúan y perseveran haciendo esto pueden ser considerados prudentes y fieles. The alternative is to be considered an evil servant. Escuche esto, la alternativa de negar los recursos que Dios nos ha dado autoridad sobre los que pertenecen a su casa, la alternativa es ser un siervo malvado. Remember, and I stress this, remember, service unto others, unto the body of Jesus Christ, of which we are a part of, is not a once in a while, or sometimes, or in the past, or when they give me an opportunity, or when I get a title or ministry. Entienda esto, el servicio a los demás, al cuerpo de Cristo, del cual nosotros somos partes, no es algo que no hacemos de vez en cuando, o algunas veces, o lo hice en el pasado, o cuando se me dé la oportunidad, o cuando se me dé un título o un ministerio. Service to his people, to his body, to his bride,
to the church is expected of all his disciples, and it is expected to be done consistently and continually until the Lord returns. I know that was rough for me too, because I get tired. Sometimes I get discouraged just like everybody else. But service is not optional. It's expected, it's commanded. Escuche esto. El servicio a su pueblo, a su cuerpo, a su esposa, a la iglesia, es esperado de todos sus discípulos y es esperado a que se haga consistentemente y continuamente hasta el día que el Señor regrese. Esto no es opcional, esto es una responsabilidad dada a todos nosotros. This is a responsibility that is given to all of us. Como le dije, para mí fue difícil, porque yo también me canso, yo también soy humano, a veces mis ánimos se bajan, a veces yo también digo quisiera tener un break, pero el servicio no es opcional. This is how we are to be found, ready and alert. Esta es la manera como nosotros debemos encontrarnos cuando el Señor regresa, listos y alertas. Listen to the question again. Let's read it again. Vamos a escuchar la pregunta una vez más. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Who then is the faithful and sensible slave whom his master put in charge of his household slaves to give them their food at their proper time? The reason why this is terrifying is because we sometimes, and I include myself, treat service as if it is something voluntary when I feel like it. If I feel like it. When this is something that is expected of us by the Lord. La razón por la cual esto es aterrante es porque nosotros muchas veces, y me incluyo a mí mismo, tratamos el servicio como si fuese algo voluntario. Cuando yo lo deseo, si yo lo siento, cuando es algo que es esperado de nosotros, es demandado de nosotros. The title used here for servant, I know sometimes they try to soften the word, is slave. El título utilizado aquí para siervo, yo sé que muchas veces tratan de ablandar un poquito lo que la Biblia dice, es esclavo. Y un esclavo no tiene la opción de rehusar lo que se espera de él. And a slave does not have the option to refuse what is expected of him. He must do what is expected or else. El esclavo tiene que hacer lo que se espera o va a tener que enfrentar las consecuencias. La imagen es bien clara, ¿verdad? The image is very clear. Who is the wise and faithful servant? The one that when the Lord returns is found taking care of his resources and his people. ¿Quién es el verdadero siervo fiel y prudente? El que cuando el Señor regresa lo encuentra utilizando responsablemente los recursos para alimentar los de su casa. Listen, we do not need a title to serve. Nosotros no necesitamos un título para servir. Todo lo que le venga a la mano a hacer, hágalo.
Everything that comes to your hand to do, do it. Is the Lord asking of you what He has given to you? Es el Señor demandando de ti lo que ya ha puesto en tus manos. Mire, si el Espíritu Santo ha puesto dones en cada uno de nosotros, negarlos a la iglesia es un pecado. If the Holy Spirit placed gifts, distributed gifts to each one of us, denying them to the church is sinful. They were given for the edification of the body. Fueron dados para edificación del cuerpo de Cristo, no para mi beneficio o gratificación personal, not for my benefit or personal gratification. What is the mark that identifies a faithful servant? ¿Cuál es la marca que identifica a un verdadero fiel? Mire lo que dice el versículo 46 y por aquí lo dejamos por ahora. We'll leave it here for now. Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre ¿haciendo qué? Lo que acaba de preguntar. Blessed is the slave whom his master finds so doing what? When he comes. Found doing his duty. Cuando lo encuentre y cuando el Señor regrese, lo encuentre haciendo, llevando a cabo su responsabilidad. We'll continue next week. Continuamos la semana que viene porque no me quiero meter y después no terminamos. I don't want to start something and then we can't finish. Listen. What the Lord has asked you to do, He has enabled you to do and given you all that you need to do it. Lo que el Señor pide de nosotros, nos ha capacitado para hacerlos y nos ha dado todo lo que necesitamos para llevarlo a cabo. Todos los recursos de la casa son de Él y están a nuestra disposición. All the resources of His house are His, but are at our disposition. Están ahí para nosotros. No es tan difícil. It's not so hard. Un saludo, un abrazo, una llamada, un consejo, una mano que ayuda. Simplemente estar presente en un momento de necesidad. Satisfacer una necesidad. Usted está llevando a cabo lo que Dios le puso a la mano y está cumpliendo lo que el Señor espera de usted. A handshake, a hug, a word of encouragement, an advice, a call, a visit, satisfying a need, simply being present. Using your gifts to bless His body, utilizar tus dones para bendecir al cuerpo de Cristo. That's your duty and you have all that you need to fulfill it. Esa es nuestra responsabilidad y tenemos todo lo que necesitamos para llevarlo a cabo. Let us pray. Lord, we cannot ignore the clarity of your word. Señor, no podemos ignorar la claridad de tu palabra. It is humbling, Lord, when we hear you speak clearly in a manner that calls us to action. Nos humilla, Señor, cuando hablas tan claramente y nos llama a hacer algo.
cuando nos llamas a movernos en acción. Your word has been clear today. Tu palabra ha sido clara. Your question is clear. Tu pregunta es clara. Your expectation is clear. La expectativa tuya es clara. We simply ask, Lord, that the Holy Spirit helps us towards moving and satisfying, fulfilling what you call us to do. Simplemente pedimos que tu Espíritu Santo nos mueva, Señor, a cumplir aquello que tú esperas de nosotros. We understand, Lord, clearly that serving your body, edifying your body, is not optional. It's expected, and it will be called to do until you return. Entendemos, Señor, que servir a tu cuerpo no es algo opcional. Es una expectativa que tiene que estar consistente en nosotros hasta el día de tu regreso. Ayúdanos, Señor, a honrarte mientras servimos a otros. Help us, Lord, to honor you, to bring honor to you as we serve others. With our gifts, with our talents, and all our resources. Con nuestros talentos, nuestros dones, Dios, con nuestros recursos, que son todos tuyos, that they are yours and come from you. Help us to bring honor to you in serving others. Ayúdanos a traer honor a ti, a servir a otro. Lord, we are going to leave this place. We ask that you lead us home with safety, but we do not forget your word tonight. Señor, vamos a salir de este lugar y te pedimos que nos lleves con seguridad, Señor, y que no olvidemos lo que nos has hablado en esta noche. Esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo. We ask this in the name of Jesus Christ. Y la iglesia de Cristo dice: